La constituyente del pueblo. Voz del pueblo, sentir de Dios. El objetivo de la globalización es la degeneración de nuestras gentes, por esto la constituyente debe estar conformada primero, por los integrantes de las bases sociales campesinas, artesanales, por expertos de los derechos humanos, las organizaciones de mujeres, las bases barriales, las comunidades indígenas, negras, las instituciones sociales que agrupan a cientos y miles de personas. Técnicos del desarrollo local, los profesionales, las gentes del deporte, los jóvenes, la cultura, la educación, todos ellos deben de conformar los consejos de participación constituyente, alistar a sus mejores hombres y propuestas, que el país necesita. De allí tiene que salir la base intelectual, la teoría social, la doctrina y las posiciones nacionales. No se necesitan eruditos, se solicita a los mejores, quienes conozcan la problemática y sus soluciones, porque los eruditos del orden vienen al barrio o al campo solo para pedir votos, esos no conocen las necesidades del ama de casa, del ladrillero o vendedor de pasteles, y si buscamos letrados para solucionar estos problemas, nos encontramos que tales no saben hacer ladrillos, aserrar la madera. Las bases sociales todas, deben trabajar desde ya en la ejecución de sus consejos para afianzar nuevos efectos radicales que formen la nueva estructura fundamental, que cambia el sistema de fuerzas políticas de la sociedad. Ya no habrá un grupo de gentes que configuran su partido, que esparcidos en la gama política, son un mismo grupo dominante de la bancocracia o los plutócratas illuminatis, dueños de tal accionar de la Constitución, o los que están gobernando el país, gentes que no tienen que ver con la historia social o política, que están apropiados de la economía del país y que son los causantes en todo tiempo de la crisis nacional. Los cambios estriban en el surgir de la otra base social, aquella que los plutócratas han especulado y encadenado. Es allí donde se da un nuevo poder social, el cambio, que en consecuencia, es enorme en todas las estructuras educativas nacionales, apareciendo por fin las claras y definitivas divisiones del poder del Estado. Ya, por ejemplo, no estará el poder jurisdiccional, dependiendo del Ejecutivo y del Legislativo, la Contraloría que es el controlador de los actos económicos y las inversiones al Ejecutivo, no será un séquito nombrado por el mismo Ejecutivo. El Procurador General del Estado, no será semejante al Contralor, dependiente del Ejecutivo para emitir su criterio sobre derecho. Entonces se dividirán los poderes, ya no serán el Ejecutivo y el Legislativo, los que dominen en una componenda toda la estructura del Estado, y ahí se dará propiamente la división de los poderes y la aplicación de la autoridad de la constituyente que a su vez, creará una constitución más espiritual para el hombre, la que deberá contener en cada texto ese valor del hombre, como primer objetivo fundamental, que deberá ir tocando los aspectos de la educación, la remuneración del trabajador en la cual se debe reflejar la dignidad humana, debida con su verdadera dignidad que le pertenece, esto como primer paso. Como segundo, propender para que el hombre sea un actuante independiente en la economía, que sean los grupos sociales, comunitarios, quienes produzcan la economía de un país y no un capitalista extraño a la nación, tan extraño y usurero como el actual, que acciona sobre el trabajador un salario coercitivo, especulativo oprimente del hombre, el que no le permite desarrollarse física, ni espiritual ni en valores humanos. Esta economía artificial que nunca es nacional, es la que tiene caotizado a nuestros países. No más fuga de cerebros. La constituyente debe lograr una nueva constitución y en ella, un sistema socioeconómico propio y diferente a la globalización culpable de las miserias humanas y fuga de cerebros de nuestras naciones. Debe iniciarse ahora y aquí, una nueva moneda nacional en cada país o una única de la Gran Colombia. Una moneda propia, oficializada por decreto en nuestras constituciones, oficializada sobre el falso dólar invasor, tumbando el orden. Porque veo en el manantial de luz, que los Merkabah intentan controlar por vez final al mundo total, retirar el dólar de circulación e implantar a golpe de guerra y decreto oro, su euro infernal, impidiendo a cualquier país, obtener su moneda si no está sustentada en el oro que se han robado a nuestras naciones. Por lo tanto nuestra moneda ha de ser constitucional soberana, y estará sustentada en el mismo valor de la Gran Colombia que cada nación le da sin depósitos internacionales, y sí con leyes constitucionales para uso dentro y fuera del país, y esta es la base de la economía, porque cada país es soberano y su moneda es la forma de soberanía inamovible. Pero también veo en el manantial y me estremece tal hecho. Veo que la fuga de cerebros es la muerte de los latinos, la trampa que los mercavianos imponen a los codiciosos del falso dólar, que sin documentación se fueron y que Norteamérica y Europa persiguen en las fábricas y empresas y les pillan, reúnen y les obligan al servicio a la guerra, los compran con dólares y documentos, y van al desierto y allí perecen devorados por el dragón de Armagedón.
Son más de 60 millones que mueren en las arenas. La verdadera constitución, debe tener una parte declaratoria de principios, que deben filtrarse en cada texto constitucional, como valor espiritual del hombre, en primera categoría u objetivo fundamental, de los cambios que se le deben hacer al sistema político del Estado, el que ya tienen que enfocar como plan central de gobierno, la cuestión social humana y sobre esos ejes, inclinar las instituciones públicas, que deben solucionar los problemas sociales, es decir, que lo social privará sobre cualquier interés de grupos, y este artículo jurídico eliminará el despotismo y esclavitud y cualquier acto de política criminal. La Asamblea Nacional es la selección de los hombres y mujeres más significativos que representen a la totalidad de la comunidad, para que estos se encarguen de tal propósito en bien de la sociedad. El director barrial. La constituyente debe ser formada por las organizaciones sociales legalmente constituidas y con representación a nivel nacional, las que aporten sus mejores hombres y mujeres, para que puedan ser los auténticos representantes de la nueva regencia, localizada en cada estado o provincia, ciudad o pueblo, barrio y vereda. La usada política ha creído que no tenemos directores, que somos incapaces de organizar nuestros propios destinos. Sin embargo, abrimos nuestros ojos, ahora vemos con el corazón y la lógica de las verdades, ya estamos en condiciones de conocer todo el sistema oficial de organización y administración. Para unir la constituyente, primero movilizaremos a todos los barrios y ejerceremos la reforma de los partidos políticos, impulsaremos en casa y sector, la nueva idea constitucional con los nuevos que emergen de cada calle y cada pensamiento de país, de las necesidades que la corrupción ha creado en contra nuestra. Los barrios son las ciudades en las calles y los barrios del país, haremos un consejo de habitantes, los cuales elegirán a sus representantes a la nueva constituyente y la constitución que necesita el país. La constituyente estará integrada por el pueblo y sus representantes de las propias organizaciones barriales, campesinas, profesionales a nivel nacional ya organizados como consejos sectoriales. Fundamento agrícola. Es necesario volver al campo, porque la economía está en la alimentación y las tierras y pueblos de nuestros países latinos que son agrícolas, por lo cual la nación sentará su futuro alimentario y económico en la participación directa de nuestros líderes agricultores y productores, en los campesinos y montubios apoyados diestramente por la administración presidencial y los ministerios, con propuestas alternativas agroindustriales, con actores propios de cada zona y estrato social, con los verdaderos conductores de la fuerza más poderosa que tiene el país para consolidar la familia y la justicia social, desde lo más pequeño, hasta lo máximo de la gente que trabaja en el campo, la producción agropecuaria y artesanal. Este fundamento agrícola es determinante, pues veo en el manantial de luz, el poder destructivo de la guerra que el imperio ha preparado para la humanidad, con ella matará 4.500 millones de habitantes, sin contar la gran hambruna que se cierne por 3 años para las naciones de la tierra. El hambre es entonces, el gran ganador de cada batalla del mundo europeo norteamericano, que se hunde para siempre y desaparece de la faz del planeta. Desde el 2006, la tierra será la salvación para el sur. El instrumento nacional. La Constitución es un instrumento que cobija todo el movimiento de un Estado-nación, es decir, es la ley matria que define la identidad, el comportamiento de la sociedad que dicta su constitución y por tal, sus gobernantes son el reflejo de ella. A partir de la constituyente y su nueva constitución, deben emerger las nuevas leyes que por fin cumplan las aspiraciones de todo el pueblo latinoamericano, hasta prohibir por ley, el despojo de la nación donde todo abogado o tinterillo que atente jurídicamente contra ella, sufrirá pena de muerte, pues si se muere la ley, muere el país y cada uno de sus habitantes. Sus gobernantes determinan, que este artículo no sea usurpado por ninguna disputa leguleya. Antes de llamar a una constituyente, se deben cambiar las reglas del juego con respecto a la partidocracia, pues sabemos que intentarán todo tipo de artimañas de congresos y asambleas, de manifestaciones para desviar la necesidad del pueblo. Porque si vamos a competir contra las máquinas electorales, los ganadores serían los partidos políticos, por lo tanto, se debe aplicar el derecho de igualdad de condiciones con respecto a las maquinarias de la falsa democracia, buscando mayorías y legítimos representantes del pueblo, contando con los ciudadanos de trascendencia moral antes que política o mediática, y pueden ser obreros, campesinos, dirigentes de barrio, mecánicos, profesionales, enfermeras, amas de casa, chanceros, transportistas, médicos, pescadores, abogados, indígenas, ingenieros, negros, mulatos, periodistas. El pueblo en toda su gama y colorido social e intelectual, pues estos poseen una sabiduría de pueblo.
que puesta en el papel de la acción, reflejan lo que somos y lo que aspiramos. Estos son los que deben llegar a la asamblea porque el país los necesita con urgencia, y nunca depender de los falsos eruditos de la ciencia y el derecho hasta ahora conocidos, porque la verdadera representación está en las organizaciones sociales integradas e interactivas actuales y no en los grupúsculos de eruditos. Es allí donde están las gentes de manos limpias, las calificadas, los baluartes del nuevo país y su cambio, que debe iniciarse por el objetivo y la unión. El trabajo consiste en construir un equipo desde abajo, desde la ciudadanía hacia el poder gubernamental, porque es necesario estar pendiente y descubrir el juego macabro de los medios de la plutocracia, en contra de las bases sociales o el pueblo. Este juego viene de los medios que ellos ostentan como poder de opinión, de publicidad traicionera a la matria. Estos medios serán condicionados por leyes tan iguales y con penas certeras como las que defiende la venta del país y sus recursos. Ese discurso está dando sus últimos pataleos de ahogado diciendo, la gente es ignorante porque no se preocupa en informarse. Ese es el discurso divide y vencerás de las élites, preparado desde las 24 actas infernales que tiene la finalidad de adormecer la conciencia de la constituyente y su nueva constitución. Es la estrategia de las guerras y el hambre. Por esto, debemos comprender y rechazar tal discurso, obligando, por ley, a los medios de comunicación a educar las masas en la nueva ideología de evolución del pueblo, en crear el cambio social necesitado para el bien común y no de los pequeños grupos que a partir de esta ley, desaparecerán. Así, con la esencia del nuevo pensamiento, se hace una constituyente que deja atrás la antigua constitución corrompida por los clásicos políticos, que llevaron al país al hundimiento, al gran desastre nacional que estamos viviendo. Esta vez tendrán que ser los verdaderos representantes del pueblo, quienes integren una constituyente inspirada y fundamentada en el humanismo, en los valores del hombre, en una espiritualidad que es esencia al servicio de sus semejantes. Una constitución que se oponga a los objetivos hegemónicos ya conocidos, como recomendó Sucre al Congreso de Bolivia. Nada sería más peligroso a las libertades públicas que el dar legitimidad a los actos de un poder inconstitucional que por lo mismo es una usurpación y una transgresión de las leyes. Chuquisaca, 2 de agosto de 1828. Así nace la Constitución Universal del Espíritu, no como una forma religiosa o mítica de gobierno, y sí como una justicia social, que toma más en cuenta las necesidades humanas, que los hipócritas desarrollos de los capitales y su materialismo, que reniega y desecha los enunciados de 1895, denunciado en los peligros judío-masónicos, o la manifestación satánica que ya nadie puede negar, intentando dejar limpia la perversa conspiración del orden en contra de la humanidad. Ya no se puede dejar de identificar en sus sabios infernales, los de la conocida frase libertad, orden, igualdad y fraternidad, de esa filosofía de engaño que sustenta todos los gobiernos que destrozan, devoran y trillan, la cuarta bestia que predicó el profeta Daniel en el capítulo 7 versículos del 23 al 27. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Ese poder infernal que se elimina con la nueva constitución, que les identifica con su rey del mundo. La constitución así formada y estructurada viene del Supremo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, a la bestia, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Nuestro Estado. Hasta hoy es un ente acéfalo en el concierto internacional de naciones, un instrumento de organismos extranacionales o extraterritoriales, como hasta ahora ha sido conducido y administrado a favor de ese plan infernal que dijo y se aplicó sobre nosotros diciendo, nuestro imperio, globalizador, debe establecer el reinado del terror, para de este modo, obligar a todos a una obediencia ciega y absoluta. Socavaremos profunda y hábilmente las fases de la producción de la agricultura, empujando a los obreros a la anarquía y a la embriaguez. Incitaremos a los gentiles a llevar una vida de lujo. Se sobreentiende que nosotros seremos los únicos que dirigiremos la actividad de la francmasonería, sin permitir que nadie se mezcle en este asunto.
Si el mundo está atormentado por desórdenes, quiere decir que nosotros debemos excitar esos desórdenes para deshacer el armazón poco sólido de los estados gentiles. En el momento en que un estado gentil se permita hacernos la menor resistencia, nos es necesario estar en disposición de arrastrar a su vecino, para que le haga la guerra. Pero si por otra parte, los vecinos quieren hacer causa común con él, y ponerse en contra nuestra, entonces desencadenaremos la guerra mundial. Aceptar la globalización es perder nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro himno nacional, es esclavizar más a la población indígena, hasta llevarla a la aniquilación total, es convertirnos en borregos de los gravámenes e inflaciones bancarias de la falsa deuda externa, donde no tendremos derechos de salud, agua, carreteras, vivienda que será privatizada. Estaremos marcados por un microchip como propiedad de alguna empresa extranjera, entonces nuestros niños nacerán esclavos, nuestras niñas prostitutas, nuestras tierras serán del Banco Mundial o de cualquier criminal eurodolarizado. Por ello, el Estado latinoamericano tiene que ser una sociedad organizada, con derechos y obligaciones de sus miembros, el mismo que nos garantiza una vida digna, segura, competitiva y estable, tomando en cuenta la concepción antropológica de nuestros pueblos y la tecnología actual del mundo. Soberanía de las naciones. Nuestra libertad verdadera, es la absoluta soberanía de las naciones, la que radica en su pueblo y en su voluntad de elegir. Nos negamos definitivamente a aceptar y usar en nuestros países, la criminal antorcha de la falsa libertad, ese orden maldito sobre nuestros sistemas políticos, administrativos, judiciales etc. Quemaremos y destruiremos en todo lugar de la tierra, esa falsa antorcha que no tiene conciencia, que es guerra constante, una invasión programada de las multinacionales y sus tratados como el TLC. Lucharemos sin descanso por el derecho social de nuestros pueblos, que ya despiertos, se levantan y se oponen categóricamente a estos gobiernos totalitarios amparados bajo la falsa premisa del Dios de tinieblas. Ya conocemos que él y ellos, sus elegidos, imponen el modelo perverso de sus protocolos, la muerte de nuestras naciones. Por esto, nosotros libres de ellos, aplicaremos la ley de vida o soberanía de nuestros países. Quien quite la vida, paga con vida. Muere el neoliberalismo. Muere esa trama que desde 1946 en el billete de $1 se implantó sobre nosotros. Por lo tanto, no aceptamos a ningún asesor internacional de ellos, menos, a quienes reconocemos mundialmente como criminales en contra de nuestros propósitos de vida, de humanidad, de ser. Ese plan denunciado así, los acontecimientos se precipitan en el mundo con rapidez aterradora. Las disputas, las guerras, los rumores, las hambres, las epidemias y los temblores de tierra con sus armas estratégicas, todo aquello que ayer parecía imposible, hoy son hechos consumados. No es este el momento de entrar minuciosamente en los detalles de la historia de la humanidad desde el punto de vista de los misterios de la iniquidad, revelados para comprobar la influencia histórica que han tenido los ancianos de Israel, sobre las desgracias universales y poder predecir el porvenir cierto y ya tan próximo de la humanidad, o para dejar caer el telón tras el acto final de la tragedia del mundo. No aceptamos bajo ninguna discusión esos misterios de la iniquidad, y quien intente imponerlos otra vez sobre la nueva constitución, se le aplicará la ley de vida y muerte. Por esto la constituyente depurará cada artículo y párrafo de todas las leyes hasta hacerla libre de los misterios de iniquidad, los cuales quedan eliminados y desterrados con todo aquello que intente tomar bandera con ellos. Será la pena máxima del país sobre sus opresores que quieran levantar cualquier revuelta. Sus cabezas cortadas serán el ejemplo para el mundo y la justicia para los opresores. Pues esta ley del Dios eterno de justicia universal, se les aplicó a ellos, en la batalla de las estrellas. Y no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua Israel, que se llama Diablo Illuminati Satanás, el cual engaña al mundo entero con su orden globalizador. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles de Sión fueron arrojados con él. Ellos la conocen y saben, que en el planeta también se les aplicará ahora. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los Illuminati, y de sus cómplices masones moradores de la tierra y del mar. Porque el orden diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La Constituyente Bolivariana.
La constituyente de nuestras nuevas naciones, debe estar cimentada no en un sistema político, sino en un consejo social que desde este integrarán el Congreso y las asambleas en el horizonte nacional. Este cuadro administrativo debe estar planeado en cada aldea, pueblo, ciudad. Todo el sistema político pasado queda obsoleto, y cada uno de los integrantes del sistema pasado, relegado por espacio de 25 años y sin derecho a formar los nuevos consejos o a integrar paso alguno de la nueva administración, esto, por considerarlos corruptos en delito agravado de daño al país, al pueblo y a la persona humana en su ser, pues no pensaron tan siquiera en su familia menos, en el país. Se aplicará a este modelo basado en el pensamiento libertador del 15 de febrero de 1819. No puede ser buen ciudadano ni hombre honrado el que, olvidando que su familia pertenece más a la patria que a sí mismo, descuida la educación de sus hijos. Todo padre de familia está obligado a inspirar a la suya amor a la patria, a la libertad, a la virtud y al trabajo. Así la nueva administración emerge de cada uno de estos grupos o consejos sociales que tienen que establecerse y organizarse rápidamente sin vínculos políticos o de gobierno, para que den su efecto esperado, según la guía de Simón Bolívar el 25 de mayo de 1826. Las barreras constitucionales ensanchan una conciencia política, y le dan firme esperanza de encontrar el farol que la guíe entre los escollos que la rodean. Ellas sirven de apoyo contra los empujes de nuestras pasiones, concertados con los intereses ajenos. ¿Quiénes la conforman? 1. Los montubios o campesinos, que son la base del pueblo y del conocimiento de la tierra y sus fuerzas, el brazo del trabajo y la mayor riqueza del país, pues ninguna nación, así posee oro, diamantes, petróleo, industria, el falso desarrollo del capitalismo. Ninguna es rica y poderosamente estable en sí misma, pues la riqueza de una nación proviene del cultivo de la tierra, del alimento producido para dar sustento a su pueblo. La riqueza verdadera es el campo y su brazo. Porque una comunidad, un pueblo, un ejército, un país con dinero y sin alimento está muerto, y esto lo vemos ya en las naciones poderosas, los Estados Unidos de Norteamérica y como Europa, que no tienen alimentos, y están desesperados por firmar sus tratados de libre comercio, porque saben que están muertos a la hora de la Tercera Guerra Mundial, que ya tienen preparada ya en sus manos. El alimento es el arma poderosa de la guerra y nosotros estamos en guerra por la vida, ante el hambre mundial. 2. Los guías y sabios indígenas. En ellos está nuestro poder étnico-cultural, nuestra matriz de raza. Ellos han sido despojados paulatinamente de su territorio y cultura, a ellos nuestra patria latinoamericana y mundial les debe riquezas, vida, trabajo, leyes, orgullo y nacionalidad. Ellos serán los primeros integrantes de la constituyente, como lo dijo el mariscal Sucre al Congreso Constituyente de Bolivia en Chuquisaca el 25 de mayo de 1826. Los indígenas, esta parte originaria de nuestro pueblo, la más digna del goce de los beneficios de la independencia, oprimida todavía por la costumbre de humillarlos, han sido rescatados en gran parte de los ultrajes con que eran tratados. Pero ellos no están aún en la dignidad de los hombres. Toda la fuerza del gobierno para arrebatarlos de la injusticia y del crimen no ha bastado para volver a esta clase infortunada de su condición y abatimiento. Su abyección en 3 siglos de esclavitud los ha sumergido en males de que solo podrá sacarlos la protección del cuerpo legislativo, y la ejecución de las medidas y decretos del gobierno en su favor y en el de su educación. 3. Los paladines de barrios. El barrio es el pueblo homogéneo en sus necesidades y virtudes. En el barrio está el cimiento de la ciudad, así como en la familia, el país. Los barrios son los más explotados y engañados políticamente, son las calles del negocio y robo de los partidos. Las calles de los barrios están llenas de adoquines, de promesas incumplidas, de tuberías obstruidas por las trampas de las administraciones de la ciudad, de redes de aguas negras de esperanzas perdidas. Cada esquinero, cada esquina es un entrampado para el vicio, el atraco causal por la mala política de las policías y los gobiernos que se dedican a perseguir ladrones que se mueren de hambre y tienen que atracar. Los paladines de barrios conocen cada piedra y ladrillo humano que necesita trabajo y garantía social. Escuela que con la educación humana de la nueva constituyente, el barrio tiene que ser un nuevo basamento en la constitución, hacia allí debe apuntar toda la política administrativa del nuevo país. Construir, hombre a hombre, ladrillo a ladrillo en cada sector del país. 4. Los líderes negros o mulatos. Desde el campo y la ciudad, desde la historia de nuestros pueblos, el alma humana se viste de piel india, negra, mulata, mestiza en sus plumas de colorido latinoamericano.
Ellos formaron nuestra identidad pluriétnica, ellos la conforman y ellos son el cuerpo de nuestro espíritu nacional. Ellos son la piel y alma de América. En ellos está el futuro de nuestras naciones, la fuerza del trabajo y de la vida que no se detiene y va hacia todos los futuros que las cadenas del negro y el mulato reventaron desde Carabobo, Boyacá, el Pichincha y Ayacucho en las tierras del sur. Ellos deben trabajar por fin, por su raza y país que está fundado en sus vientres y herencia que todos llevamos dentro. 5. La Corporación de Mujeres. Ellas son el vientre de la matria, sin ellas no hay familia ni nación, ellas ocupan el escalón de la creación suprema de las humanidades, ellas trabajan para el hogar que es su país, para el hijo, esposo, nieto, hasta la generación de sus años. La mujer es la madre, la economía, la política, la reina y el régimen de una pequeña nación llamada familia, por ende, es gobernante de una nación llamada matria. La mujer da a luz, y en ella está la esperanza de nuestros pueblos. Ella es la profecía de Apocalipsis 12, 1 y 2 y fuerza para nuestros tiempos. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ella viene para alumbrar la nueva humanidad de esta tierra, y aparte de ser madre y esposa, debe ser presidente, ministro, juez, concejal, alcalde, militar. Debe integrarse a toda la vida de la nación. En ella está la esperanza de vida de nuestras generaciones y administraciones, porque es en la familia donde se moldea el sentimiento de propiedad, pertenencia, identidad. Es en las manos y seno de la mujer que se forma la matria. 6. Los médicos y agentes de la salud. Todos los profesionales ya preparados en todas las áreas alopáticas y naturales para esta tarea, pues la salud de una nación no es un juego de escritorios y ministerios olvidados y repartidos al mejor postor político. Es el alma y la base real de la existencia de un país. Ellos están capacitados para otorgar la mejor medicina, la preventiva, que es una ley ejecutante de la vida universal del hombre. La nueva medicina no estará encadenada al uso de los laboratorios internacionales. No, ella debe comenzar con la aplicación de la medicina ancestral, que nuestros pueblos incas y mayas conocieron y aplicaron generacionalmente. Partiremos de nuestra medicina ancestral que es fitoespiritual, uniéndola con los avances de la medicina mundial. La Gran Colombia tendrá su propia medicina sin depender de la farmacológica, con la cual se nos ataca con virus y bacterias, aplicadas astutamente como vacunas virales y transgénicas, las otras armas silenciosas de guerra para diezmar la fortaleza de nuestros pueblos, eliminar la inteligencia y el desarrollo espiritual. La nueva Constitución implementará este párrafo 6, como ley de salud de nuestros pueblos latinoamericanos. 7. El Consejo de Educadores. Pues en ellos está el capital inteligente de la nación futura. Moral y luces son las primeras necesidades, acotó Simón Bolívar al dejarnos como herencia las naciones de la Gran Colombia. Educación antes que ejercicio militar, debe ser la prioridad de nuestro pensamiento y alma, pues las luces del entendimiento son la herramienta de lo divino y supremo. ¿Qué país tendremos con nuestros ciudadanos atrasados? Esta es la desgracia hoy palpable, la herencia de las democracias vergonzosas de la política capitalista y consumista que ha olvidado la educación y a sus educadores. La educación no es solo en las escuelas, colegios y universidades. Está en los medios de comunicación, que en manos de las élites mercabá, se convierten en un arma de guerra contra nuestras sociedades. Ellos embrutecen con vicios, hacen violencia estratégica para hacer ingobernable a las masas, destruyen los valores morales y sociales con la transculturización de las internacionales. Por esto el Ministerio de Educación estará regido por profesionales de carrera nacional, por humanistas y nacionalistas, expertos sociales, quienes controlarán con leyes todos los medios de comunicación del imperio, eliminando así la criminal libertad de contaminación nacional. Todos cesarán sus licencias de funcionamiento el mismo día que se establece la nueva constituyente. Ese día tramitarán nuevos sus permisos, sujetos al Ministerio de Educación, el que tendrá bajo su control el desarrollo inteligente del país, como prioridad de educación, identidad nacional, humana, técnica, científica, espiritual, etc., donde cada empresa publicitaria y de medios, dedicará el 50% de su espacio a la educación y valores nacionales, de otra manera no tendrá licencia para actuar. Pues las licencias de comunicación son pertenencia nacional y no de ninguna empresa nacional, menos extranjera. 8. Los administradores. Son la columna vertebral de la economía, sea familiar, grupal, organizacional.
Por ende, la administración es la fuerza medular de cualquier forma de intercambio de productos y servicios. Son los administradores, quienes saben cuántas papas se producen y necesitan para alimentarnos, cuántas gotas de agua consumimos y desechamos en las cañerías. En ellos está la riqueza que se acumula o distribuye. El gobierno de una familia y su hogar fracasa, de no existir la administración, el país cuenta con ellos. ¿Qué poder tendrían los médicos para erradicar una epidemia si no tenemos cómo contar las gentes y sus medicinas? Ellos saben administrar y enrumbarán la nueva nación. Esa es su responsabilidad de matria. 9. Los artesanos y sus profesiones. Pescadores, carpinteros, canterios, tallistas, mecánicos, soldadores. Todos los brazos, las manos, los pensamientos de quienes en silencio construyen con sus obras diarias, este maravilloso paraíso llamado nación. Todos deben tallar la nueva nación. Los pescadores con sus redes, los carpinteros con su labrar de la madera. Quienes esculpen en la piedra o hacen rodar sus vidas por carreteras y montañas, ellos son la herencia, llamémosles, y sobre las ruinas de Atahualpa y Quetzalcóatl nacerá el nuevo sol del cóndor o del Mayab en la Reina del Sur. 10. Técnicos del campo y producción. Están allí esperando que sus conocimientos y voluntad sean adquiridos por la nación, que sus fuerzas y pensamientos trabajen para lograr ajustar cada tornillo o piñón al engranaje de la máquina del país. Son todos aquellos que la nación pidió como la fuerza que empuja el desarrollo. Sin técnicos no hay cosechas ni vuelos en las líneas aéreas, no hay cirugías en los hospitales y clínicas, no hay motores en los barcos y vehículos, no tenemos leche ni quesos o alimentos industriales. El país necesita sus técnicos para engrasar, acelerar, revisar, ajustar, dar servicio óptimo. El país que se cae a pedazos políticos, a mendrugos de miseria, porque inclusive, nuestros técnicos se van a España a buscar el astuto y falso sueño americano y europeo, y se han ido yertos y muertos por el engaño de la dolarización, que no es más que ruina y miseria. Dolarización yanqui o europea con la que se compra conciencias, se regala el país con las prebendas multinacionales. Urgentemente necesitamos los técnicos, para hacer más técnica y aprovechable a la nación, porque una nación sin aplicación técnica, nunca tendrá construcción de gran país. 11. Planificadores y constructores. Desde las pequeñas moradas y habitaciones de las gentes humildes, hasta las vías del desarrollo, los puentes, edificios, el urbanismo, son obras de la inteligencia siempre dispuesta y en creación de esta estirpe de armadores. Son ellos los llamados a planificar y construir una nueva geonacionalidad, a dotar a cada rincón del país de su urbanismo, pero más que nada, de su planificación de la nueva constituyente y su constitución. En la planificación está la visión de cada paso dado y por dar. En la planificación vive la profecía de inversión y desarrollo, en la buena y exacta gerencia de cada uno de los componentes de la nación. Planificar es construir con sólidas bases el mañana de cada esperanza presentada por el consejo de estas nuevas fuerzas que nacen para perdurar. Planificar es la verdadera ingeniería y su construcción. Ellos programan los destinos de la nación y avanzan sobre las visiones del futuro. Los planificadores de esta nueva modalidad de país, que son los entes responsables del desarrollo del Estado, deben comenzar su planificación por los niveles bajos de la sociedad, estos son las comunidades, las aldeas, los marginales, el campo, los barrios etc., y desde allí iniciar la planificación, porque esta acción sostenida dará la visión real de país, eliminando para siempre la politiquería y el robo. Planificación que corta para siempre de las comunidades, el cáncer y la enfermedad social, que son los politiqueros y terceros, que ya no intervendrán en estos niveles de la sociedad, pues son las comunidades los responsables de aplicar los presupuestos de ejecución en cada lugar, previo desarrollo de los guías y líderes comunitarios, que serán a su vez, consejeros en la creación, unificación y desarrollo cooperativo de las sociedades. Así habrá planificación, un gran ministerio nacional esparcido en cada rincón y lugar del país y todos planificarán, buscarán presupuesto y acciones, supervisarán, controlarán el gasto, harán seguimiento y obtendrán el desarrollo total de las nuevas naciones del sur. 12. Los mineros y excavadores de la tierra. Ninguna construcción se hace sin ellos, pues son quienes conocen y procuran los materiales en sus minerías de tierra, agua, aire y fuego. Los mineros nos dan gas, petróleo, piedras, arenas, cementos, arcillas, oro, diamantes, electricidad. Ellos son los depositarios y administradores de estos recursos, son los maestros de su recolección y distribución, y un país en todo su territorio debe tener expertos organizados en estas especialidades.
Ellos están allí y la constituyente les da por fin, su valor y posición de integrantes y forjadores de nación. 13. Los profesionales de todas las áreas. Es un jardín florecido de especialidades humanizadas, de mentes útiles y frondosas, como la tierra abonada para hacer crecer la semilla y dar el dulce fruto, como los campos en cosecha que se bañan en el olor de su abundancia, y allí están blondos y preñados de grandeza dispuesta para la nación. Las profesiones son las flores que se abren y muestran sus colores a los ojos que están dispuestos a quererlas, son fragancias exquisitas para los que se acercan a ellas, aromas de humanidad dispuesta al servicio de sus semejantes, y de este servicio, sus aromas y colores. El país tiene que nutrirse, alimentarse, porque las profesiones como tierra fértil y preparada por la matria, se dan como suelo en los desiertos que antes no producían. En las profesiones nacen los nuevos campos que están por cultivar. Nacen y germinan las múltiples industrias, su poderío económico y de servicios nacionales. 14. Los industriales. Son los especialistas de la transformación de la materia prima, de la utilidad del recurso renovable. La industria recoge y procesa todo producto, lo convierte en servicio y reciclaje. Los industriales tienen el poder de la despensa nacional en todas las áreas de consumo y servicios, en ellos está la capacidad de promover y acrecentar las nuevas economías, las reservas de alimentos y productos, ellos pues, son un reinado y un poder y ningún gobernante sin despensa puede estar seguro en su trono. Integrar el Consejo de la Industria a la nueva constituyente, es la mágica receta, es conciliar al hijo con la madre, con la nación, porque ellos sin país, no tendrán industrias y la nación sin industrias no tendrá hijos o pueblos. 15. Los transportistas de tierra, agua, aire. Son los ríos del movimiento, la sangre que viene y va llevando los nutrientes del país. Son los más fieles servidores de las aldeas, provincias, pueblos y ciudades, su ojo no duerme, su oído está atento, su brazo es firme y su rueda nunca cesa de girar. Ellos conocen el sudor del campo y la ciudad, saben del aliento de la madre y del anciano, de la fuerza del arado y del tractor, están sobre la tierra y en el río, se impulsan sobre las crestas del mar y las olas del viento, ellos conocen su nación, sus montañas, sus costas. No hay altura que les detenga, porque aún a lomo de mula u hombro de hombre, ellos hacen camino al andar. Las ciudades, los pueblos y los campos están unidos por la red de su trabajo, el de transportar la vida, la constituyente los espera, poseen el río invencible. 16. Los intelectuales. Son el océano de ideas, el oleaje de pensamientos, el silencio de la meditación y la medición de los actos de los actores de un país. Nunca antes han sido tomados en cuenta. En ellos está la fuerza de las sabidurías, el consejo de los tiempos que pasan sobre cada suceso del país, son vigilantes y ecuánimes al intelecto y la razón. De ellos se debe buscar los de alta lógica, los comprometidos con la justicia y la verdad, en estos, los pobres esperan salvación, los débiles, justicia, los avanzados, impulso. Siempre han estado alejados del manejo, porque sus espacios inteligentes lo han ocupado los políticos estúpidos, esos paracaidistas incapaces, los aplicadores del engaño, los brutos mercabá. Este es el tiempo constituyente de los intelectuales, ellos deben pensar por las mayorías, por los enfermos, por los desamparados, por los plagados de olvido, por los que no tienen más que un minuto para morir sin dejar rastro. 17. Los nuevos deportistas. Quienes hacen el fútbol, atletismo, natación, ciclismo, básquet, tenis y cualquier especialidad, son los que con el pulmón y el músculo dan el aliento para que el país en corpore sano sea conocido e identificado en los horizontes de la tierra. Ellos, con su ejemplo, enseñan juventudes y generaciones, a ellos entonces, les corresponde en la constituyente, ser los modelos de la juventud que solicita salir de los vicios y atender el cultivo de la voluntad y la conciencia. En ellos está la imagen de salud ideal, no la que muestran los medios corruptos. La prostituta que canta, el drogadicto del tatuaje y piercing, el Schwarzenegger que salva matando a diestra y siniestra, el político que arrasa al mundo con su guerra, el pastor que es dueño de un harén de vaginas sin fe. El deportista está unido a la naturaleza y a la vida y él nos debe enseñar. Porque el nuevo deporte ha de ser, el repoblar los bosques, el rescate de la flora y fauna, la conservación de las aguas, la contemplación del portento de la vida en la naturaleza de nuestras montañas, valles y collados. 18. Los juristas. Los alguaciles, abogados y jueces, los hombres y mujeres de los tribunales, hasta ahora pagados con la moneda de la falsa conciencia, con el valor del poder temporal, con la venta e intercambio de un lugar por otro.
En ellos está la esperanza de madurez de corazón por la matria que agoniza en sus manos, de una autoridad que la nación les confió y hasta ahora ha vivido de la ley del más fuerte, del que posee el billete y no la causa. En ellos está la esperanza, ahora que se sienten también engañados, usados cuando comparan las enseñanzas de la cátedra universitaria con la escuela de la traición y el servilismo, el extraño mundo de los intereses sin causa. Los nuevos juristas de la constituyente aprendieron con dolor, al ver a su pueblo hundido en la vorágine de los sin ley, de quienes compraron y vendieron el país y a sus gentes. Los mejores están listos, han visto el rostro de los sin justicia, de los que dándolo todo por la matria, ahora no tienen nada. Han visto ese rostro y lo comparan con el espejo del suyo, y se dan cuenta de que un día, si ahora no hacen justicia, tampoco la tendrán. Ahora tienen conciencia de la constituyente. 19. Los de cultura y bellas artes. Músicos, poetas, escultores, pintores, cantantes, bailarines, la estirpe en sí que posee la obra para los sentidos y las emociones sublimes del espíritu. ¿Quién ha dicho que los reinos han logrado existir sin ellos? Ellos cantan a la vida, esculpen la historia, pintan las ilusiones, declaman a la emoción y el sentir y danzan al ritmo de los pulsos del corazón de las edades que pasan inclementes sobre la humanidad. Ellos hacen enmudecer las voces agresivas de los truenos y terremotos del mundo, calman la tempestad de las hienas hambrientas de guerra y mortandad. Son los tejedores de filarmónicas y sinfonías, donde las muchedumbres se aquietan, en ellos los dioses del Chieljo depositan sus flores de pensamiento para ser repartidas como pétalos sobre las multitudes. Sin ellos no hay danzas en las nubes, cantos en los espacios, palabras en el corazón, buriles tallando piedras de cíclopes. Ellos son los vientos de las almas sedientas de paz, y la constituyente les necesita para que la perpetúen. 20. Los comunicadores sociales. En sus medios, prensa, radio, televisión, han de ser vigilantes de todo cuanto suceda en el Consejo y en el Programa de Desarrollo de la Inteligencia Nacional del Ministerio de Educación, que ya no es un sistema político de una falsa democracia, sino un conjunto de acción pensante y consciente para el desarrollo humano, por lo tanto, social de nación. Son los mejores guardianes de lo que aman y les es propio como uso de la inteligencia, 12ª ley, que resume. Inteligencia es el patrón original de saber todo lo existente. Está en los universos que mantienen las órbitas de sus sistemas, en los soles que emanan luces de diferentes magnitudes, en los planetas compuestos de variados elementos. Inteligencia es la identidad del conocerse en toda su dimensión, donde cada cosa por su inteligencia se identifica plenamente a sí misma. Entonces la semilla es semilla y los árboles no dan nada diferente a su propia especie. Como tal, la constituyente ha de ser su mejor obra de comunicación con el lar que lo vio nacer, su aldea, pueblo o ciudad, su nación. Ella les dará la voz que siempre esperaron, la fuente de la noticia veraz. Para ella imprimen y comentan sus crónicas y comentarios que nunca terminan, pues cada vez que los emiten, ellos evolucionan con los cambios que sus plumas y mentes escriben como el acero que penetra la mente de los hombres justos y nobles. Ellos cuidarán la obra por la que se hicieron y formaron en la veracidad de sus inquietudes y esperanzas de país. Los comunicadores tendrán libre apoyo constitucional para instalar sus empresas y escuelas educativas de radio, televisión, impresos y sus filiales, a fin de que sean las bases del país que ellos mismos crean con la comunicación sólida y eficaz, frente a la cual muere y se desintegra la intrusa y torpedera de las internacionales. 21. Los científicos nacionales. Cerebros, inteligencia, capacidad, ciencia pura y nacional que antes huía hacia otros horizontes, donde les pagaban miserias por pensar, donde les absorben el sueño de país. Aquí nacieron y se formaron con el duro mendrugo de pan, sus zapatos rotos, con la manta en hilachas sobre el huipala naciente. Aquí comieron la guatita, la bandeja paisa, las carotas con tajao, el ceviche, gustaron del maíz y la arepa, el amor de familia. Aprendieron de sus lejanías que no olvidan, aunque Europa o el mundo les ha hurtado. Son la ciencia nacional que nunca olvidan el hielo y frío de sus páramos, el calor de sus sabanas, el polvo de sus desiertos, la altura de sus montañas, el verde de sus bosques, que cargan en sus oídos como vientos de alturas, en sus narices, como olor de sus bosques, en sus pies, como huellas en sus caminos. Pero ellos están aquí volviendo tras su olor, sonido y huellas de matria, su vientre que los parió. Conocieron otros mundos, pero este es el suyo, el de la nueva constituyente y país que contiene sus cerebros, inteligencia y ciencia nacional. Aquí darán inicio a la nueva ciencia de la tierra, las aguas, los bosques y volcanes.
La nueva ciencia del espíritu, la conciencia, la inteligencia y la humanidad. Ya no tienen que irse a otro lugar, porque los demás lugares del planeta, habrán desaparecido por la guerra y los cambios del eje planetario. Esta ha de ser el nuevo cielo y la nueva tierra. 22. Los expertos en alimentación. Serán productores, industriales, técnicos, administradores, médicos, higienistas, pero ellos existen, se agrupan en un solo pensar y hacer. Ellos han mirado las distancias del hambruna mundial que se acerca con pasos de gigante, ellos conocen qué es el hambre, porque la estudian como arma de las multinacionales. Que si la pandemia de pollos y la gran mortandad como negocio del hambre, que si la mancha del camarón nos impide vender, que si el banano, el arroz, el sorgo, el pavo o la papa, porque se queda en el país, entonces los productores no cultivan. Ellos conocen de la fumigación del Plan Colombia que mata al hombre y a la tierra, de las vacas que ya no dan leche y de las cosechas que no abundan por sequías e inundaciones. Ellos son expertos en saber el porqué de la carestía artificial de los alimentos. Son versados en el alimento para la constituyente. Se reconocen y se reúnen, ya están aquí dispuestos para alimentar al país. 23. El Consejo de Milicias Nacionales. Son los corazones que vencieron en Carabobo, Boyacá, Pichincha y Ayacucho. Las armas que derrotaron al extraño, son los que vigilan las fronteras y van por las carreteras de la nación, están en todas partes, velan el banco y la oficina, la calle del barrio, el vuelo del avión, la mercancía que viene y va, el parque y el batallón. Ellos son la custodia de la nación, la reserva de la constituyente, los hijos de Bolívar y Sucre. En todas circunstancias, en cualesquier peligro, colocaos en torno del gobierno y de las leyes. Conservad el entusiasmo y disciplina que os distingue. Y clavando sobre vuestras bayonetas el estandarte de la unión, aseguraréis los apreciables bienes que a costa de padecimientos y de sangre habéis procurado a la nación, para conseguirle su independencia y libertad. Proclama al Ejército Libertador. Tarqui, 2 de marzo de 1829. Ellos se tienen que integrar al país con derechos como los de cualquier ciudadano, solo de esta manera sentirán la nación, no solo en las armas sino en su integridad social. 24. Los sabios guías espiritualistas. Son aquellos que por inspiración y conocimiento, conocen la verdad del Dios creador de la humanidad. Son los que ya, pasando por muchas creencias, mitos y religiones, poseen en sí la serenidad de la palabra que alimenta el espíritu, da calor a la mente y llama azul al corazón. Estos sabios no serán nunca más, los nuevos fanáticos de las religiones y credos que atrasan el desarrollo de las naciones. Hay muchos de ellos que ya han transitado todas las creencias de fe y conocen la fe del conocer la verdad y la justicia del Dios Supremo, esa verdad que se aleja de los dioses de matanza y sufrimiento, esa verdad que en esta constitución del espíritu, es serena y lógica hasta más allá de la razón. Estos son los guías, que los hay, quienes pueden dar el valor espiritual a la nueva constituyente. Porque ellos tienen por principio de acción, las 7 leyes de justicia, luz de hoy, mañana y siempre del inominado, que el mariscal Sucre dejó pendiente. Preferiría 1000 muertes antes que por mí se introdujese en la América el ominoso derecho del más fuerte. Que ningún pueblo americano dé el abominable ejemplo de intervención. Al general Agustín Gamarra. Chuquisaca, 10 de mayo de 1828. Ideal espiritual de la constituyente. Es el momento que las organizaciones sociales y el pueblo la reglamenta y la convoca por los 24 consejos sociales humanos, quienes unidos trabajan por 1. El yo ser. Es una entidad de vida compuesta por la pareja macho y hembra, tal como está escrito en los libros religiosos, metafísicos y culturales de todos los pueblos ancestrales de la tierra, que determinan que el hombre es la diferencia entre el animal y todas las demás criaturas macho y hembra, en este planeta llamado Tierra. 2. El ser del hombre. Es la entidad espiritual creada por el Supremo Dios de las humanidades, donde el hombre es la ley y la suprema armonía. Por él y para él se han creado todos los universos y sus mundos, y todas las cosas existentes arriba y abajo de los cielos. El día que desaparezca el hombre, desaparecerá también con él, el universo. El hombre es el ser humano. 3. El ser humano. El hombre, sea mujer o varón, es una entidad de identidad individual espiritual dotada de pensamiento, razón, inteligencia, la que al nacer, es totalmente libre de imposiciones de sistemas de gobierno, estructuras políticas, religiosas o cualquier artificio de control sobre la tierra. Es totalmente independiente y única en su clase, dotada de leyes sobre los elementos. Agua, fuego, aire, tierra, por lo tanto, sobre todo artificio creado por la consecuencia de las sociedades.
El ser humano es una persona, un ente individual sobre el que no tiene propiedad, ni sus padres, ni el Estado, ni los gobiernos nacionales o mundiales. El ser humano en su inteligencia y libertad tiene derechos y deberes universales inviolables y está sujeto a la Constitución Universal del Espíritu, por ello está comprometido a cuidar la vida desde la concepción, la convivencia, el trabajo, la verdad, la justicia, la igualdad, el conocimiento dentro del ascenso espiritual de la ley absoluta del amor, la paz y la armonía universal. 4. La persona. Es la entidad física, mental, inteligente y espiritual de un individuo humano, el cual gobierna para sí mismo, y por su derecho único e innegable de hombre, ser, humano, persona. Es decir, su poder y autoridad de individualidad, de conciencia, de libertad, el que está libre de emplear y dar en servicio su identidad para su familia, las organizaciones sociales, al Estado. Libertad que puede usar manteniendo su individualidad, su conciencia para trabajar por el desarrollo de su persona y las demás, en pro de la unidad universal y sin distingo de color, raza ni religión o sexo. La unión de las personas trabajando por la unidad en sus condiciones de desarrollo, forman el pueblo. 5. El pueblo, que es el conjunto de personas habitantes de una provincia o país. Políticamente, hasta hoy, se define al pueblo como una masa humana a la que hay que popularizar, para lograr votos y poderes. Pero el pueblo es más que tal pretensión. Es el conjunto de personas que unidas desde ahora, buscarán y trabajarán unidas por mejores fuentes de vida, igualdad y respeto social y por esto el pueblo, desde hoy, debe formar sus naciones, dotarlas de leyes, elegir representantes, para que administrando esas leyes, reviertan sus efectos negativos hoy en pro de sus necesidades humanas. El pueblo es entonces, el poder conglomerado humano, que debe oponerse a los problemas y por lo tanto, imponer y aplicar soluciones. Con este criterio y conocimiento, el pueblo debe saber que, todo gobierno le pertenece y está obligado a obedecerle, que ningún partido político es dueño del gobierno, la nación y sus leyes. Por lo tanto, todo gobierno o partido político, es pasajero y solo está llamado para administrar, quedando todo poder constitucional en manos y designios de los pueblos del mundo. Este es el verdadero Estado. 6. La sociedad. Se forma en las diferentes capas culturales del pueblo. La sociedad es menos pueblo y más condiciones culturales y adquisitivas en mayor estrato de vida local de una ciudad o un país. Las sociedades son por lo general separatistas del trato de los pueblos. Son sociales las capas humanas entre sí. Podemos decir que existe la sociedad humana de los blancos, los negros, los indígenas, los mulatos y a su vez, son sociales las familias de médicos, ingenieros, constructores etc., entre cada uno de ellos o en la integridad de las capas. La sociedad humana en su diversa conformación, estabiliza su estrato por el medio adquisitivo de propiedad, cultura, ubicación zonal o directriz. Ejemplo, la sociedad ecuatoriana es homogénea y diferente a cualquiera otra en el mundo y todas, a su vez, están integradas por seres humanos, por personas que llamamos pueblo. Los pueblos están divididos en diferentes capas sociales, las que se unirán cuando la Constitución Universal del Espíritu, por conciencia, se conozca y aplique en cada país y en los horizontes del planeta. 7. La nación. Es el conglomerado del pueblo, integrado por todas las capas sociales en su lugar geográfico donde habitan, el cual así integrado, posee un estado o su administración, un contenido ideológico de historia y realizaciones, un objetivo de vida y un propósito de función como organización humana y social, la que es dueña y señora de la nación y sus pertenencias sociales, culturales, territoriales, espirituales o conceptuales en sí mismas. Toda nación es autónoma y soberana legalmente, pero esta cualidad se pierde, cuando estúpidamente se dolariza, se globaliza, o acepta las leyes de otros países sobre ella. Estos tratados internacionales quitan totalmente el efecto de las leyes nacionales. La soberanía no es discutible por ningún tratado internacional. En ella está implícita los derechos constitucionales con toda su figura cultural, étnica y pensante de su pueblo. 8. El Estado. Es el pueblo soberano que por ninguna razón es el gobierno, es su administración conformada por su presidente constitucional, su Asamblea de la República, sus consejos, su Corte Suprema de Justicia, quienes conocen de la división territorial que en conjunto se llama República, la que administran como provincias o estados, los cuales a su vez, poseen gobernadores, prefectos, alcaldes, que son corresponsables con el presidente, la Asamblea Nacional, los consejos y la Corte Suprema de Justicia de la Administración Nacional. El gobierno es elegido por el pueblo a través de su sistema de votos de representantes para administrar toda su propiedad de nación.
Por esta razón el pueblo es el Estado nacional y ningún gobierno, que es transitorio, puede ser Estado. 9. El sistema político actual está integrado por los partidos, las organizaciones sociales que se reúnen bajo un esquema mental ideológico de escogencia de un candidato, que debe optar por la presidencia de la República y a su vez, elegir a sus colaboradores en cada una de las instancias administrativas. El sistema es por democracia que reparte la administración nacional y esto se hace por la cantidad de votos para el presidente y cantidad para los diputados, quienes a su vez elegidos, integran el Congreso Nacional y las asambleas y por calificación, la Corte Suprema de Justicia, todos sometidos en sus funciones, por la Constitución Nacional, que será cambiada por la Constitución Universal. 10. La Constitución es la norma fundamental del Estado, el croquis de leyes de un país en el cual se asientan todas las funciones nacionales. Una constitución de equidad requiere de la participación de todos los actores sociales que conviven dentro de ese Estado. La Constitución es la autoridad natural en su conjunto de leyes, pues regula las funciones de cada uno de los actores de un país, los cuales están sometidos a obedecer y hacer respetar estas leyes que ellos mismos se han dado, porque la Constitución es creada por la representación de las fuerzas sociales del país, por las constituyentes, quienes estudian y procesan las necesidades de la nación y dan las soluciones como leyes, y esta es la autoridad nacional. Las constituciones obsoletas que atentan contra la soberanía, que dan prioridad a tratados internacionales, que defienden los poderes de los grupos poderosos, las que tienen leyes y convenios para someter al pueblo, tienen que ser cambiadas siempre en bien de las multitudes. 11. La autoridad nacional se ejecuta por los actores en sus poderes, desde el presidente hasta la Asamblea Nacional, que a su vez, reparten la administración de esta autoridad a los consejos legislativos y sus estancias provinciales y alcaldías, las que se apoyan en sus policías y fuerzas militares para su ejecución local y nacional. Toda autoridad debe estar revestida de verdad, moral y justicia, alejada de la pasión, inmoralidad y prepotencia. Lejos de las opiniones y leyes de otros países, como Simón Bolívar el 15 de febrero de 1815 nos señaló, con respecto a la sociedad, son deberes de cada individuo vivir sujeto y conforme a las leyes, obedecer, respetar y amar a los magistrados y autoridades constituidas, conservar y defender la libertad e independencia de la patria, y servirla con todos sus esfuerzos, sacrificándole los bienes, la fortuna, la vida, el honor, y aún la misma libertad personal, si fuera necesario. 12. La justicia social nacional es el respeto a las leyes sociales y nacionales, que debemos aplicar en el intercambio de la individualidad de pagar y recibir lo justo, lo que cada cual se merece por su trabajo y desempeño y su acción en el vivir y compartir. Es el reconocer los méritos de otras personas y hacer valer los nuestros. Es el aprender a ser honestos, rectos y comprensivos, sin abusos, atropellos o crímenes, es el contener los valores sociales de la nación y los valores humanos del espíritu. Cada uno de nosotros no puede ser privado de la vida, la libertad y tranquilidad, como tampoco podrá ser sacado o arrebatada por la fuerza, su propiedad o domicilio, produciéndose un abuso de autoridad, llamado allanamiento domiciliario. Es aplicar las leyes del Inca, no mentir, no robar, no pereza o negligencia. 13. Los valores humanos son los patrones conductuales creados desde el nacimiento y formación de la personalidad psicológica humana y están arraigados como cultura espiritual o formación de la familia. En los valores humanos nace y se forja toda nueva constitución de nuestras naciones. Son los valores humanos, los guías de la idea y la necesidad de nuestras leyes que nos conducen correctamente, tanto física, como espiritualmente en la sociedad en la que vivimos diariamente. El hombre cultural clasifica los valores en naturales y sociales. Los valores naturales existen cuando se hace buen uso de la naturaleza y de la vida, se cuida su salud, busca la alegría y el esparcimiento. Con su intelecto inquiere la verdad de su ser, el objetivo de su vida, adquiere conocimiento que le permite armonizarse con los elementos de la naturaleza y comparte sus aciertos con sus demás congéneres, para lo cual hace uso de su inteligencia y conciencia, los que Simón Bolívar, el 26 de mayo de 1820 nos llamó diciendo: no hay libertad legítima sino cuando ésta se dirige a honrar a la humanidad y a perfeccionarle su suerte. Todo lo demás es pura ilusión y quizás una ilusión perniciosa. Los valores sociales se crean cuando todo el pueblo piensa y actúa unido solo para su bien colectivo. Cuando ninguna persona busca su propio triunfo sobre ninguna otra, que es la forma mercaba hasta ahora usada como valor social. Esto es, quítate que me pongo.
los falsos valores sociales que Bolívar combatió desde su Carta de Jamaica. Existe tal diferencia entre la suerte de los reyes españoles y los reyes americanos, que no admite comparación. Los primeros son tratados con dignidad, conservados, y al fin recobran su libertad y trono, mientras que los últimos sufren tormentos inauditos y los vilipendios más vergonzosos han estado aplicados por la trampa mercadiana sobre nosotros, y estos tienen que desaparecer, porque son el rezago de viejos tratados del gobierno infernal, que el Libertador en esa carta de 1815 hace énfasis de aplicación. Siempre las almas generosas se interesan en la suerte de un pueblo que se esmera por recobrar los derechos con que el Creador y la naturaleza le han dotado. Y es necesario estar bien fascinado por el error o por las pasiones para no abrigar esta noble sensación. 14. La conciencia. Es el centinela mental espiritual que nunca duerme, reposa, ni se cansa de estar siempre vigilante. Día y noche guarda los tesoros de nuestra inteligencia pensante, y cuando damos albergue al vicio, el error, la calumnia, o cuando ni amigos, ni padres, ni compañeros pueden hacernos oír sus consejos o reproches, pronto su voz salida de lo más profundo del ser nos dice: obraste mal. Levántate. Redímete. Es en ese instante donde aparece la conciencia del espíritu, la que firme e inexorable nos muestra otros sentidos de la vida, otra finalidad del porqué de la existencia. Ella nos advierte de la perfidia o la debilidad, y nos ilumina para no ser esclavos de las bajezas del mundo. Ella nos impulsa a la bondad, que es la serenidad del espíritu y la mente. Ella nos da la identidad de matria, el amor a los ancianos que nos dieron vida, y en la de los niños en la cual seguirá la nuestra. 15. La misericordia. Es la disposición de hacer siempre el bien, para nosotros y los demás, es el trato y manera amable, generosa y firme, sin ofender o esperar nada a cambio. Cuando no hay bondad nos convertimos en egoístas y mezquinos, y vemos a los demás como rivales y enemigos. Ser bondadoso no significa ser blando, sumiso, ingenuo o menso. Simplemente analizamos la situación de otros y compartimos con ellos sin dejarnos manipular. Llenemos nuestras mentes y corazones de ternura y encontraremos la dicha. La falta de misericordia identifica una personalidad sin formación, un carácter inconcluso, una psicología incipiente e insegura. Quienes son faltos de bondad, no conocen el perdón, que es la otra forma de obtener conciencia. 16. El perdón. Es la comprensión sobre las incapacidades de otros. La clemencia trae paz interior y forma en nuestras mentes y cuerpos, un escudo protector que repele el veneno emocional que generamos al tener rechazo por otros. Así nuestro organismo no se ve afectado por las secreciones que las glándulas emanan si sentimos odio por otros. Perdonar es vencerse a sí mismo. Porque solo venciéndose, se gana la batalla, es el triunfo que nos hace compasivos y tolerantes, es sentir la grandeza del espíritu, es elevarnos sobre el bien y sobre el mal y conquistar las alturas de los cóndores, es el inicio y el camino de la fidelidad, el saber servir a la humanidad y a la matria. 17. La fidelidad. Ser paciente, servicial y sin envidia, es ser fiel a los más sagrados principios humanos, que no se aparentan ni se hacen importantes. Quien es, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira, porque olvida las ofensas y perdona, nunca se alegra por algo injusto y siempre le agrada la verdad. La fidelidad disculpa y comprende, cree y espera. Por este principio, que es una ley universal, el universo existe, como el sol es fiel dando vida al planeta y sus habitantes, que no son fieles a la vida que se les da. El universo entero se sustenta en la fidelidad del Padre Creador, del Supremo Inominado, del Sinfín, del que brotan las luces de la belleza, la justicia, la unión, la continuidad de la vida de las cosas, el pensamiento y su espíritu como la memoria. Por la fidelidad del Padre, se mueven las galaxias y la vida de las almas y nace la dicha que da la libertad, la hermandad, la solidaridad y la tolerancia, este es el amor creador universal. El amor creador está presente desde los pequeños seres hasta los más poderosos sistemas universales que en silencio permanece, para darlo como tempestades universales en los más escondidos rincones del corazón. Si nos aproximamos a él en cualquier ser, sentimos paz y alegría. Pero este amor, y según nuestra capacidad de percibirlo en nosotros mismos, tiene matices diversos, como el iris, como la ley de la vida. Estamos inmersos en esta ley y venimos de ella, del designio de todos nosotros, del amaos los unos a los otros. Esta es la ley y no hay una mayor que la del amor, que es la ley suprema del Padre y somos en él su creación, por eso está dentro de nosotros, de los que ya le sentimos como amor. Pero si el amor aún está mezclado con los impulsos del instinto y el deseo, debemos llamarlo pasión.
Si aún está encerrado en sí mismo como semilla oscura que no quiere germinar, debemos citarlo egoísmo. Si todavía recorre los áridos caminos del celo y la posesión, él se aprisiona, y debemos nombrarlo apego. Pero si transmite afinidad, cariño y respeto, nosotros los hombres con ciencia lo llamamos amistad. Si da libertad, tiene poder de renunciación. Y cuando se expande como un sol de beneficio de los demás, es divino, y lo llamamos comprensión.